Ella estaba firmado con otra marca de guantes y todo, y dice, yo no subo al ring si no son con guantes mexicanos. Sale Rocky 2 y salen nuestros guantes. Nosotros ni enterados hasta que fuimos al cine a ver la pelea. Un boxeador con una fractura en las manos se puede acabar su carrera. Por eso son los guantes de los campeones. Bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde exploramos grandes historias de líderes que han alcanzado el éxito. Por medio de la innovación, de bienestar, de su liderazgo, que por medio de la disciplina, la dedicación, la constancia, han logrado cambiar tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y estamos aquí para inspirarte y seguir sus pasos de cómo lo han hecho. Bienvenidos a Una Nota Bárbara. Si te han estado gustando estos episodios, por favor, suscríbete, dale like y comparte. Acuérdate que siempre escuchamos lo que nos escribes. Un joven apasionado por el boxeo, unos guantes rotos. Una decisión que cambiaría la historia del deporte. Lo que empezó en un pequeño taller mexicano, hoy se siente en los puños de campeones mundiales. Esta es la historia detrás del legado que transformó el boxeo. Cleto Reyes. Bienvenidos a Una Nota Bárbara. Y en esta ocasión tenemos un episodio de primera. Porque estaremos hoy hablando de grandes personalidades como Muhammad Ali, como Manny Pacquiao, como Mike Tyson, como Julio César Chávez. Boxeadores que realmente han golpeado con Cleto Reyes. Y en esta ocasión tenemos a esta invitada espectacular, Magdalena Reyes, nieta del fundador de Cleto Reyes. ¿Quién no conoce unos guantes Cleto Reyes? Por Dios, todos lo hemos visto hasta en las películas de Rocky. Y en esta ocasión tendremos muchas cosas espectaculares que platicar con Magdalena Reyes. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Un honor y un placer estar aquí compartiendo un poco de nuestra experiencia. Me hace muy feliz poder compartir esto con todo tu público. De verdad, muchas gracias. Híjole, la verdad, Magdalena, es uno de los episodios que más me ha motivado a estar aquí para poder platicar toda la trascendencia de esta empresa. La semana pasada estuve por ahí visitando todo lo que es la parte de la fabricación de los guantes y conocer la cultura que tienen ustedes, que han venido cultivando de años. Y bueno, quisiera empezar desde el principio a que nos plantearas y nos pudieras conversar de cómo nació Cleto Reyes. Mi abuelo, Cleto Reyes, así se llamaba, nació en 1920. Era de clase muy humilde, era de que estudiaba la primaria a los 18 años, que estudiaba, trabajaba y decía que le gustaba mucho hacer ejercicio, correr en las mañanas. La escuela primaria donde iba estaba en Peralvillo, enfrente de la arena Peralvillo, y ahí fue donde empezó a nacer su afición al boxeo. En ese tiempo había una trilogía de boxeadores donde dos le ganaban un tercero, pero no sabían cuál era era Juan Zurita, Chango Casanova, no recuerdo ahorita bien el nombre del otro. Pero ahí nace la afición de mi abuelo al boxeo. Entonces salía de la escuela y se iba a ver el box. La mañana trabajaba, tarde en la escuela, hasta que un día se hace una pelea de espontáneos. ¿Quién quiere subir a pelear? Y pues mi abuelo levantó la mano y se subió al ring. Dicen que dio muy buena pelea, que les aventaron monedas al ring. Pero pues muy buena pelea también implica muy buenos golpes que recibió y dio, ¿no? Claro. Entonces después de la pelea pues ya se queda todo molido, algunos días en su casa, seguramente fue a trabajar porque si no de qué vivía, ¿no? Pero pues se le quitaron un poco las ganas de ir a ver el box, pero regresa como a los 15 días. Y uno de los managers que estaban ahí lo reconoce y le dice, oye, ¿tú te subiste a pelear? Y le dice, sí. Oye, pudiera ser buen boxeador, si quieres yo te entreno. ¿Tienes madera para ser boxeador? Dice mi abuelo, no, gracias.
Yo, ¿cómo que no? O sea, Sí. todos los chavos es su sueño de los muchachos ser boxeador y que yo te entreno, pues supuestamente yo creo que era gratis, algo así. En ese tiempo mi abuelo trabajaba en un taller de unos familiares y hacían guante de béisbol. Entonces le dice el entrenador, bueno, ¿y tú a qué te dedicas o qué haces? ¿Por qué no quieres, no? Y le dice mi abuelo, pues hago guantes. Dice, pues haznos unos guantes. Y yo, bendita confusión, porque mi abuelo, sin saber nada de guantes de box, dice, pues dame esos viejos feos con los que peleé que estaban horribles y te los arreglo. Y bueno, había máquinas de coser, todo, y ahí empieza esta historia. Mi abuelo súper apasionado, pues el box, el hacer los guantes le permitía estar con sus ídolos, con los boxeadores. Por eso lo hacía mi abuelo, por su pasión al boxeo y a sus ídolos que tenía. Si te han estado gustando estos episodios, por favor, suscríbete, dale like y comparte. Acuérdate que siempre escuchamos lo que nos escribes. Qué interesante, porque al haber experimentado el tema del box, se da cuenta que no era lo suyo, ¿no? Sí. Y supo poder capitalizar esta afición, vamos a decirlo así, de una forma alternativa, ¿no? Haciendo la parte de los guantes. Exactamente. Y en algún momento él llegó a poder visualizar que iba a montar una empresa, ¿o fue nada más por la cuestión de estar cerca de los boxeadores? Era más la cuestión de estar cerca de los boxeadores. Los primeros años mi abuelo trabajaba, digamos, en su mismo trabajo, como te digo, que era de familiares. Yo no sé cómo le hacía, pero seguramente hacía los guantes en el mismo taller donde hacían el guante de béisbol. Ya a los pocos años, mi abuelo se independiza, renuncia y de liquidación le dan su máquina de coser, que se la lleva a su casa. Entonces, con la máquina de coser, pues ya empieza a hacer los guantes en su casa, con la ayuda de mi abuela y de mis tíos, que los ponía a ver, recorta, pega, no sé qué, y ya empiezan. Y mi abuelo prácticamente que siempre él trabajó solo con la ayuda de ellos. Él no contraté a nadie. Yo lo que le aplaudo a mi abuelo, lo que le reconozco mucho, que no sé cómo lo hizo, bueno, en esa afición de estar con los boxeadores y todo eso, hizo sus primeras exportaciones a Los Ángeles en 1965 más o menos. Y estos, bueno, pero desde antes ya los guantes estaban, pero sí iban en las maletas, porque era la época de los boxeadores, de la época de oro del boxeador. Entonces, los boxeadores de México, que ya conocían muy bien los guantes y que les gustaba pelear con ellos, se llevaban sus guantes a las peleas, pues no sé, a Nueva York, a Los Ángeles, a donde tuvieran que viajar. Y ahí los boxeadores contrincantes veían los guantes y decían, a ver, ¿cómo está esto? Yo quiero uno, la próxima que ves que vengas, tráeme. Y a lo mejor no los boxeadores, pero sí los managers eran los que empezaban a llevar el guante de Cleto Reyes a las diferentes plazas donde había box para que se usaran las peleas y ahí dejaban los guantes, ¿no? Entonces, pero ya en el 65 ya una persona dijo, a ver, yo aquí distribuyo los guantes Cleto Reyes, Cleto, mándame una cajita de guantes, otra cajita, y fueron las primeras exportaciones que tuvimos fuera de México. O sea, y era pequeña cantidad, pero era, ¿no? Y ahí empieza. Okay. ¿Y cuándo empieza, ahora sí, a registrar la marca? Bueno, antes de esto, en 1970 mi abuelo era diabético y tiene una crisis donde pierde, afortunadamente, gracias a Dios, la vista, pero temporalmente. Okay. Entonces, sin poder trabajar, y ya de eso se vivía la familia, ya mis tíos como universitarios, todos en la carrera, mis tías, quién trabaja, quién hace para que esto salga adelante. Mi papá estaba estudiando y casi, bueno, se pone de acuerdo con mi tío y le dice, mi tío, que es un poco más grande que mi papá, decía, tú terminas tu carrera como ingeniero civil y después nos ayudas, porque seguramente eso deja más que hacer guantes. Y yo mientras le ayudo a papá y tú termina, porque vales más como ingeniero civil que
que haciendo guantes, ¿no? Entonces ahí mi papá se mete al negocio y se da cuenta porque se enferma mi abuelo, que era mucha alta demanda de los productos, que faltaba también establecer algunos procesos. Entonces, dice mi papá, había mucha tela de dónde cortar, pero pues ya no podía seguir la escuela y seguir trabajando. Entonces mi papá opta por dejar la escuela y ponerse a trabajar. Y le dice a mi abuela, voy a dejar la escuela. Mi abuela siempre era de que sus hijos, todos con carrera, universitarios, pues para mejorar la familia y la situación económica, ¿no? De dónde venían. Y le dice a mi abuela, ya vas a doblar la joroba igual que tu padre. Y dice mi papá, sí, pero yo sí voy a hacer empresa. Entonces ahí es como que un parteaguas porque se incorpora mi papá, después vengo yo, se casa mi papá, incorpora a mi mamá, que era su mano derecha, y en 1975 se dan cuenta que ellos trabajaban con una marca que no era de ellos, que era la de los guantes de béisbol, y empiezan a usar, dice que registramos, pues vamos a registrar el nombre de tu papá. Entonces registran la marca en 1975, Cleto Reyes, y en el 79 registran la empresa ya como una persona moral, ya mi papá y mi mamá, claro, manteniendo a mis abuelos como socios del negocio, porque pues ellos habían trabajado y empezado la empresa, entonces les dieron su lugar, pero prácticamente quien hizo la empresa fue mi papá y mi mamá. Y empezaron a contratar personal y cosas que mi abuelo no había hecho. Entonces, eso fue una como de las grandes diferencias. O sea, mientras mi abuelo trabajaba en su casa, en un cuartito, y que poco a poco fue creciendo, pero mi papá llegó, invadió la casa de mi abuela, la azotea y todo, sabes que ya no cabemos aquí, tenemos que irnos a otro lado, y ya contratando gente en el 79. En el 70, cuando empieza mi papá, alrededor del 70. En el 70 ya empezaron a contratar gente. Ajá. Y en el 79 ya la empresa, digamos, formal como una... SADCB. Sí. Primero SA y después SADCB. Ok. Y este legado que empezaron ustedes a construir, me imagino que cuando nacieron, empezaron ustedes también a ser parte de del conocimiento de cómo se hacen los guantes. Sí, porque nosotros vivíamos enfrente de la casa de mis abuelos, entonces cuando éramos niños, pues quien nos cuidaba era entre mi mamá y mi abuela y vivíamos en el taller con la fábrica de guantes. De hecho, hay una foto muy chistosa que apenas acabo de redescubrir, donde está mi cuna y estoy rodeada de guantes. Entonces, decía mi papá que él había nacido entre guantes, pero pues no hay fotos, pero yo sí tengo mi foto. Rodeada de guantes. Está increíble. Y en esa, bueno, a ver, creo que fue en los 80s cuando fue esta icónica saga de Rocky, que salen los guantes de Cleto Reyes. Eso fue una gran sorpresa para nosotros. Antes de esto, en 1978, una gran satisfacción que tuvieron mi abuelo, mi papá en ese momento. Yo tenía como 4 años, no era muy consciente, pero era una pelea de Mohamed Ali contra Leon Spinks, donde dice, ya estaba firmado con otra marca de guantes y todo, y dice, yo no subo al ring si no son con guantes mexicanos. Entonces ya mueven todo y dice, ¿cómo que no? Entonces ya después al día siguiente el periodicazo de que guantes mexicanos noquean a mi imperio estadounidense y se ponen en la pelea, ¿no? Y sale, y bueno, todavía le querían como tapar la marca a los guantes y dijo, no, o sea, estos son guantes mexicanos que se vean. Y bueno, perdió la pelea, pero los guantes ganaron. Y después de ahí, a los pocos años, creo que en 1984, no tengo bien la fecha, sale Rocky 2 y salen nuestros guantes. Nosotros ni enterados hasta que fuimos al cine a ver la pelea y dije, ¡ora! O sea, sí, ya para ese tiempo ya vendíamos mucho más a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Entonces, wow, o sea, ya viste a Rocky que salió en las peleas. Sí, un gran, hasta la fecha siguen saliendo los guantes. A veces nos enteramos, nos piden patrocinio, a veces no.
¿De dónde los sacaron? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero dijeron, bueno, ¿cuáles guantes? Pues los de Cleto Reyes, ¿no? Los buenos, los famosos. Este es un boxeador de calidad, este es un boxeador bueno, tiene que usar Cleto Reyes, ¿no? Dependiendo. Cada película, cada director, hay muchas como peleas que son de box. los guantes icónicos que salen en las películas y son guantes que tienen un respaldo por la marca, ¿no? Son guantes que realmente al momento de exponerlos saben que es garantía. Sí, un poco garantía y mucho que nos hemos esforzado como en la calidad, también en trabajar para proteger y que sea algo que, bueno, el box es un deporte de contacto y pues nadie está seguro que te den algo en la cabeza, o sea, siempre están sus riesgos, pero bueno, o sea, hay historias donde se tuercen las manos y digamos, un boxeador con una fractura en las manos se puede acabar su carrera, ¿no? Entonces, todos los que se suben al ring están conscientes del riesgo que ocurre o que pasa cuando se suben al ring. A mí me gusta más el box como fitness, para pegarle un costal, una pera, porque es concentración, es deporte, es alto impacto, es descargar las emociones. Se me hace un deporte totalmente holístico, integral, Padrísimo. que cubre muchas necesidades. Ya que te subas a hacer sparring, ya es otras cosas, otras palabras. Hay quienes sí les gustan, quienes no, pero en este mundo hay para todo y hay de todo y hay gustos que se respetan y que, pues gracias a eso ahí estamos, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, proteger tanto al boxeador como al contrincante con guantes que absorban un poco la medida de lo posible el golpe. ¿Qué tienen los guantes Cleto Reyes? O sea, ¿cuál es ese secreto que todos los boxeadores piden boxear con Cleto Reyes? Bueno, en un inicio y hasta la fecha sigue siendo un poco algo que surgió todavía con mi abuelo. Esto te voy a contar un poquito de la historia. Sí. En 1968, más o menos cuando eran las revueltas del movimiento estudiantil, la policía tenía macanas de hule. Sí. Entonces golpeaban a los muchachos y amanecían muchachos muertos en la calle. Entonces hacían autopsias y los muchachos se veían aparentemente bien, sanos, pero cuando en las autopsias aparecían derrames cerebrales por los que los muchachos habían muerto. Entonces ahí estaba jefe de policías, el doctor Bolaños, que era amigo de mi abuelo, y le decía, Cleto, haz los guantes que den un golpe que no rebote, que sea seco. Nosotros aquí manejamos la resiliencia, ¿no? Que tenga baja resiliencia para que corte. Es preferible un guante que corte, que salga sangre. De hecho, la policía cambió las macanas de hule por macanas de madera, porque les daban, ay, me dolió, me abrió, me cortó, y eso inhibe más que me pegó, o sea, sí me hizo daño aquí, pero como no lo estoy viendo, la adrenalina sube y no te das cuenta del daño que estás teniendo interno. Entonces, esto mismo lo pasaron al boxeo. ¿Sabes qué? Y mucho tiempo y muchos boxeadores dicen que es un guante noqueador o cortador, y en cierta medida sí, pero es para proteger al boxeador, para que nosotros nos demos cuenta, o el boxeador se dé cuenta, paren la pelea, sabes que ella está recibiendo mucho daño, ya se le abrió la ceja, ya no puede continuar, a que sigan dándole y caiga por daño interno en el cerebro. No es garantía y nadie está zafo, pero bueno, es un poquito más de protección. Y les gusta porque, pues, si le pego con una almohada, le pego y no le doy, y su adrenalina hace que, ya lo corté, voy bien, ¿no? Y aparte, la gente que ve el box, pues también en determinado momento le gusta ver sangre y todas esas cosas. Entonces, pues todos somos más felices cuando una pelea se ve que de verdad es real, a que nada más te di golpecitos, almohadazos. No sabes si ese golpecito causó un daño o no causó un daño. Entonces, bueno, este es uno de los secretos de cómo conformamos el relleno del guante de pelea para que les guste, y protegemos y al mismo tiempo mantenemos, digamos,
vivo el espectáculo, ¿no? De que ellos, a lo que les gusta, ¿no? Se sienten como más poderosos al usar nuestros guantes. Seguramente. Por eso son los guantes de los campeones. Eso, ay, me encanta. Los guantes de los campeones. Si te han estado gustando estos episodios, por favor, suscríbete, dale like y comparte. Acuérdate que siempre escuchamos lo que nos escribes. Algo que me llamó muchísimo la atención ahora que estuve en tu fábrica fue que cada uno de estos guantes son hechos artesanalmente, es decir, cada proceso que ustedes tienen es manual, es decir, es hecho por el hombre. No tienen ustedes, una producción masiva donde todo esté hecho por máquina, sino lo hacen cada detalle elaborado por una persona. Uh-huh. ¿Crees que sea eso el diferencial en comparación con otro tipo de marcas? ¿Qué es lo que les caracteriza el hecho de ser artesanal? Yo creo que sí, porque a final de cuentas nosotros estamos en una industria intermedia entre la industria textil de ropa y moda y los zapatos. Por una parte, lo textil, que por más que haya máquinas especializadas y todo, pues siempre sigue habiendo una costurera, un costurero que están cosiendo. Y en el zapato, donde por la gran cantidad de zapatos que hay, pues se han desarrollado muchas máquinas que ayudan a hacer el zapato, pero todavía sigue siendo muy... hay operarios en las máquinas y en la industria del zapato. Entonces, como guante, una producción mucho menor, que nada que ver con el zapato ni nada que ver con la ropa, pues tenemos las herramientas o las máquinas que utilizan una o la otra. Uh-huh. Y de ahí, pues nosotros diseñar nuestras propias herramientas, máquinas, y siempre con la ayuda de manos expertas de los artesanos, a los que queremos, cuidamos mucho, les enseñamos, protegemos, porque creo que ese es más el secreto. O sea, a final de cuentas creo que todos los guantes en todo el mundo están hechos por personas. Pero ¿qué clase de personas están haciendo los guantes de box? Es lo que nos diferencia, ¿no? Porque estos guantes están hechos por personas que quieren hacer los guantes para los campeones. Entonces cuidamos todos los detalles en la calidad, en cada parte del proceso, durante toda la vida de los guantes, ¿no? Esa es, creo que, la diferencia principal. Y bien interesante, porque al momento de ver el cuero, que estuvimos viendo, la calidad, ¿no? Uh-huh. Que si tenía alguna raspadita, ese cuero ya... le llamamos lacras. Ajá. Ya no servía. Pues no que no sirva, pero hay que ver dónde, porque el cuero es un producto natural. Y tenemos como nosotros, o sea, no somos perfectos, ya tenemos el lunarcito, el rasguñito, la cicatriz del granito que nos salió o el piquete de mosco que tuvimos. Entonces, imagínate las vacas, porque los guantes están hechos de piel de res, las vacas, todos los animalitos o todas las cosas que pueden sufrir durante su vida. Sí. Y a final de cuentas pues le quitas el pelo, se curte y todo, pero quedan esas marcas. Entonces, hay quienes cuidan mucho mejor a las vacas, otros que no tanto. Entonces, piel de primera calidad o de una calidad aceptable, porque pues estos guantes de repente llegan a Rusia y quieren que sean como perfectos, como si estuvieran hechos de sintéticos. Hay, por ejemplo, bolsas de muy alta calidad que son de piel y dicen así tal cual: las imperfecciones de la piel es parte natural de la belleza del producto y es parte de su autenticidad. Y digo, entiendan que es un piel de guante y que es un producto natural, que no es igual, que tiene sus pequeñas diferencias, pero a final de cuentas esas pequeñas lacritas en determinado momento pudieran influir en el tiempo de vida del guante. Entonces, y al ser los mejores guantes del mundo, pues tienen que ser, sube la vara y tienen que ser los guantes perfectos, con la piel perfecta, claro. Y pues no hay vacas perfectas. Entonces estamos en ese de... Sí, perfecto, no, pero pues no somos perfectos, ni las vacas ni las pieles son perfectas. Claro. Entonces, por eso esas lacritas buscamos dónde ponerlas, donde no influya, donde no se afecte la calidad, donde no altere el producto.
Entonces, ese también es como parte de la magia de seguir utilizando el cuero, cuidando esos detalles que son un montón. Ahora, ¿se siguen haciendo los guantes de la misma manera en como los hacía tu abuelo Cleto Reyes? No, bueno, sí, no. Sí. Algunas cosas sí, pero bueno, yo que estoy en la empresa desde el 96 y mi papá desde que se metió a trabajar con mi abuelo, pues él empezó a estandarizar procesos, a mejorar los moldes, todo eso, y llego yo y otra vez mejora y vamos a estandarizar y vamos a hacerlos más ergonómicos. Entonces, creo que como todas las empresas siempre tenemos que estar evolucionando, cambiando y mejorando. Y esa es la historia de Cleto Reyes. Hubo un momento que yo decía, bueno, o documento procesos o hago mejoras, porque más tardaba en documentar que ya cambiamos, ¿no? O estaba documentando y estaba cambiando. Entonces, ¿de qué hemos cambiado? Sí, un montón de cosas, detallitos poco a poco, pero definitivamente no es el mismo guante. Hay cosas que se conservan, como esa parte que te decía de que tiene que el guante hacer un golpe seco, absorber sin que cause rebote, para que no dañe el cerebro. Eso sí lo cuidamos, eso sí no lo cambiamos. Pero buscando un poco mayor de protección. Antes los guantes tenían mucho menos relleno que lo que ahora tienen, o absorbían mucho menos de lo que ahora hacen, de lo que ahora absorben. Si en determinado momento habrá quien no le guste porque dice, ya no pego tan fuerte, pero también queremos proteger ambas partes, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible. Como te digo, es un deporte de contacto, de alto riesgo, y nadie está a salvo de nada en este deporte. Y ustedes tienen un departamento de innovación que constantemente están buscando cómo mejorar el guante. Sí, en algún momento yo era innovación de materiales, de máquinas, de procesos, todo, pero ya llegó un momento en que era demasiado para mí y formamos un comité de innovación con gente de marketing, de producción y de todo, donde estamos sacando, por ejemplo, este nuevo modelo que es una colaboración entre Jackie Nava, un premium fiber, que es una piel sintética de muy alta calidad, diseños también innovadores, o sea, estamos por todos lados viendo la innovación de procesos, de materiales, de las máquinas que puedan ayudar a nuestros artesanos para hacerles la vida más sencilla y más fácil también. Entonces, ya está súper bien establecido desde hace varios años. Ahora, ¿cómo enfrentan ustedes la piratería, no? Ay, es un tema un poquito complicado porque es un hecho que hay piratería, muchas páginas que venden sus productos. ¿Y cómo es que la persona que realmente va a comprar unos guantes Cleto Reyes no vaya a caer en manos de la piratería? Sí, mira, han surgido, creo que la piratería siempre ha estado y va evolucionando. Y nosotros vamos, pues, atrás, aunque deberíamos ir a la par o tratándonos de adelantar a lo que están pensando y están haciendo, ¿no? Crean páginas que aparentan ser de nosotros. Han creado, por ejemplo, sitios de Liverpool falsos o de tiendas donde venden guantes Cleto Reyes a mitad de precio y es tienda falsa de Liverpool. Entonces, no solo somos nosotros, todos ya estamos, digamos, en este rollo donde la IA permite clonar una página de 3 patadas y, bueno, ¿para qué te cuento, no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como consumidores? Y nos lo dicen los bancos. Sí. Nunca sigas una liga que te encuentras en un Facebook o en un material. O sea, tú tecleale cletorreyes.com o el nombre del banco, el que te guste, HSBC, Bancomer, Banamex, le tecleas porque tienes más probabilidad de llegar al sitio. A veces sigues la liga y te manda a un sitio fake. Si tú ves que el precio es la mitad de lo que normalmente vas, lo más seguro es que es falso, que es un fraude o que se ha robado. Entonces, en el mejor de los casos, pues es que no hay mejor de los casos. Pierdes tu dinero, sí. Te mandan unos guantes falsos o, bueno, hasta te pudieran clonar el
número de tu tarjeta con el que estás pagando. Entonces, irse como que en nuestra página tenemos nuestra página y tiene como los distribuidores autorizados, si estás en México o en cualquier otra parte del mundo, cuál es el que te queda mejor, que son, digamos, nuestros distribuidores autorizados. Y o sea, de esa forma ir como asegurando y blindándonos, creo que es responsabilidad de cada quien dónde ponemos nuestros datos y dónde compramos. Por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo en temas de marketing? Sé que esto se ha dado orgánicamente, salir en la saga de Rocky, Mohamed Ali, y todos los boxeadores por convicción han venido utilizando sus guantes. Aquí lo interesante es, actualmente ustedes tienen una estrategia de marketing para empezar a expandirlo a nivel internacional, ¿o cómo es que se dan a conocer? Sí, mira, como dices, mucho tiempo fue un crecimiento orgánico donde el marketing no lo conocíamos, era de recomendación de boca en boca, de ir pasando. Entonces aquí lo que sucedía era que siempre la demanda era más grande que la oferta. Entonces, ni cómo. Pero bueno, nosotros no dormidos en nuestros laureles, queremos crecer la producción, queremos aumentar. También la competencia se da cuenta de que como que es negocio y surgen otras marcas que se dedican originalmente, digamos, a hacer tenis como Adidas, por decir alguna, y de repente dice, yo también quiero hacer guantes, ¿no? Y se expanden. Entonces, bueno, y así muchas otras. Una vez vi, creo que unos guantes Zara, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué tiene que ver Zara con guantes? Claro. Pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Y entonces, pero la competencia se vuelve, digamos, más feroz, entonces ya nosotros tenemos que también empezar a trabajar en marketing, siempre escuchando, digamos, a las nuevas generaciones y cómo empiezan, digamos, los influencers y las redes sociales. Ahí es como empezamos nosotros a tener nuestras redes sociales de forma orgánica para estar más cerca de nuestros clientes, de nuestros consumidores, de todo el medio. Y de esa forma vamos poco a poco, digamos, manteniéndonos y haciendo nuestro trabajo. Ya no nada más es producir guantes, sino aportar tu granito de arena. Ahorita, por ejemplo, nuestro propósito y en lo que hemos establecido cómo queremos impactar al mundo es que Cleto Reyes no solo sean los guantes, sino es algo que te ayude, que te inspire a ser el campeón de tu vida, a lo que te quieras dedicar. Tú como atleta sabes que cuando te pones una meta de hacer un maratón, necesitas disciplina, necesitas esfuerzo, constancia. Entonces, el boxeo o el deporte que tú quieras, como tú quieras, te va dando esos valores o esas fortalezas que después los trasladas a lo que quieras hacer en tu vida. Y es un empujonzote para lo que quieras hacer. Entonces es campeón de tu vida, no en el boxeo, sino en lo que quieras hacer. Inspirar, ese es ahora nuestro propósito, nuestro granito de arena para toda la comunidad, apoyarles y ayudarles a hacer esa inspiración. Y tienen ahorita algunos boxeadores que están utilizando, es decir, alguna asociación que están apoyando ustedes a los boxeadores para iniciarse en esta inspiración con Cleto Reyes. Sí, tenemos un programa que se llama Espíritu de Campeón, donde apoyamos, digamos, a jóvenes talentos prometedores que vienen con muchas necesidades, que o estudian o trabajan o entrenan. Entonces, bueno, nuestro granito de arena con el equipo que requieran, cuando se ve que sí le están echando ganas. También apoyamos, de repente hay entrenadores que dicen, yo quiero hacer algo por los chavitos, ¿no? Entonces ponen su gimnasio en la calle, en los camellones, en los parques, y a veces no cobran o cobran una mínima parte a los muchachos. Y bueno, sabemos que el boxeo ayuda a enfocar a los chavos para que en lugar de que se vayan por los malos pasos, se vayan por el deporte. Entonces ahí también apoyamos. Y la tercera ayuda es a
a los reclusorios, donde también ayudamos a que los reclusorios vean como... Es más, estaba platicando con una persona, con una directora de un reclusorio, y dice, a partir de que llegó el box aquí a la cárcel, les ponen sus condiciones. ¿Quieres practicar box? Tienes que ir a la escuela y aprender, ¿no? Porque dentro de las cárceles tienen su escuela. Y a partir de que llegó el box a la cárcel, la escuela se llenó de gente para querer entrenar boxeo y poder sacar. Entonces, creo que también es una parte que puede ayudar a reformar y a cambiar a estas personas también. Apoyamos en la medida de lo posible. Tenemos que buscar la forma de hacer esto, digamos, más sustentable, grande, porque pues no hay dinero que alcance para regalar a todos. Sí. Pero en eso estamos trabajando. Y por otra parte tenemos, por ejemplo, esta combinación con Jackie Nava, que es la princesa azteca, la primer campeona mexicana que tiene los guantes. Y bueno, ella también está inspirando mujeres campeonas para entrenar, dar de sí, tiene su marca registrada. Y bueno, esta colaboración trabajar con ella suma y hace más fuerte el propósito que tenemos, tanto para ella como para nosotros. ¿Y son los mismos guantes para un hombre que para una mujer? En esencia sí, puede haber variaciones de tamaño, peso, pero pues realmente en cuestión de boxeo es prácticamente lo mismo. A lo mejor colores, gustos, poquito el tamaño, ¿no? Porque en general el guante de la mano de la mujer es más chica que la mano del hombre. Pero salvo eso, igual puede ser los guantes de los muchachos adolescentes que están como todavía no tan grandes, que pueden usar las mujeres igual que los jovencitos o los adolescentes, ¿no? A ver, platícame un poquito de la internacionalización de los guantes. Es decir, conforme fueron creciendo y empezaron las exportaciones, por ahí también hablamos que en 1994 obtuvieron el premio de exportación. Platícame qué significó para ustedes este premio y dónde están actualmente hoy. Bueno, fue un gran logro. Ya no estaba mi mamá, pero estaba mi papá. Todavía no estábamos nosotros, estábamos estudiando mi hermana y yo. Y mi hermano, somos 3 hermanos. Y bueno, se dio en la categoría de pequeñas empresas. Era una pequeña empresa todavía. Yo creo que en ese momento eran alrededor de no más de 40 personas, entre administrativos, empleados, todo, ¿no? Ayudantes generales. Pero estas 40 personas ya exportaban a Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, Sudáfrica, Oceanía. Bueno, Australia, ya repetí, ¿no? Pero a los 5 continentes ya vendíamos y también en ese tiempo exportábamos el 90% de la producción. Prácticamente no teníamos capacidad, o no tenían capacidad suficiente para el mercado mexicano. Todo se salía afuera. ¿Y qué fue? Pues desde 2 años antes ya nos habían reconocido como empresa Altex, que es altamente exportadora, y eso ayudó, digamos, a facilitar las cartas de crédito para las negociaciones con estos países, digamos, el crédito, ¿no? O para hacer la llegada del recurso mucho más rápida que como cualquier otra empresa. Y como empresa altamente exportadora, pues dependíamos de que el dinero lo pagaran lo antes posible, ¿no? Entonces, ese reconocimiento que nos hizo como empresa susceptible de confianza fue de alguna forma abriendo caminos para esos financiamientos, esos créditos que antes, pues, no había cómo, y fue lo que pues hace el crecimiento más lento. Okay. Y actualmente, ¿cuánto es el porcentaje que tienen de exportación y el que se queda nacional? Actualmente yo creo que afuera estamos como en un 50-50. La verdad que México ha crecido muchísimo. Todo, cuando yo empecé a trabajar y me di cuenta de que todo se iba afuera, le decía, bueno, ¿y si algo hacemos mal? ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo sabemos? O sea,
¿cuánto tarda? El guante se va afuera y que una costura se deshaga o que algo se rompa. No sabíamos, o sea, no llegaba por allá, no es como ahora las redes sociales de que algo haces mal y todo el mundo se entera y te hacen publicidad. No, en ese momento no. Entonces yo le decía a mi papá, México es un gran mercado de boxeo. Tenemos que hacer algo para que nuestros guantes también sean para los mexicanos. Había tal demanda en México de guantes que también surgieron varias marcas en México que, bueno, desgraciadamente no prosperaron, desgraciada y afortunadamente. Exacto. Pero también estábamos dando chance a no poder cubrir esa demanda, que estos empezaran a crecer, ¿no? Entonces ahí llegamos a cambiar un poquito el enfoque y ahora 50-50, entonces estamos bastante bien, nos gusta, siempre hay oportunidad afuera. Creo que algo que nos ha beneficiado el tener esta gran variedad de mercados es que si, por ejemplo, en Europa tenían un problema, bueno, le vendías a Estados Unidos o a México, ¿no? Entonces, o Japón de repente, entonces siempre tienes como mucha tela de dónde cortar. ¿Sabes qué? Que con el COVID se acabó, ¿no? Porque ahí sí, todos tuvimos problemas. Sin embargo, también fue bueno porque Estados Unidos ya tenía el e-commerce mucho más avanzado que nosotros, entonces como que rápidamente Estados Unidos se levantó más rápido del COVID que otras partes, ¿no? Entonces siempre hay ventajas como esa diversificación de mercados, donde si algo te cae tienes de dónde cortar o a dónde mandar. ¿Y ahorita tienen miras de seguir creciendo? Sí, siempre, como es un producto artesanal, entonces no podemos, digamos, ser como una empresa exponencial que de la noche a la mañana duplica o triplica su producción y sus ventas. Entonces tenemos que buscar alternativas o ver cómo de una forma segura ir creciendo. Siempre hemos crecido a un buen ritmo, pero asegurando, ¿no? O sea, más vale, decía mi papá un poco, paso firme que dure a trote que canse. Entonces, de repente cuando creces, y que nos pasó ahora después de pandemia, donde hubo la recesión, después todo el mundo quiere guantes, por lo mismo de las problemas logísticas que hubo entre China y en Estados Unidos. ¿Te acuerdas de cuando todos los buques se quedaron atorados en los puertos en Estados Unidos? Entonces, pues a nosotros nos pedían y nos hicieron crecer, y eso también desestabiliza mucho. En determinado momento hasta puedes perder un poco de control de calidad y de muchas cosas que cuando vas creciendo poco a poco es más difícil que sucede, o lo puedes controlar mucho mejor. Entonces sí hay planes de crecimiento, cómo, de qué manera, para que la empresa sea sustentable, que siga, y no es lo mismo, digamos, una empresa a lo mejor de, pues no sé, 50, 100 empleados, que llega el COVID y dices, ahora ¿cómo le hago? ¿Cómo le doy de comer a esa gente? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Que si tienes una empresa de 500, 800, 1000, 2000 personas, pues no hay quien lo aguante, porque la responsabilidad es mucho mayor. Entonces, por eso tiene que ser un crecimiento que vaya creciendo en todos sentidos, en esa fuerza. El mundo, el ambiente buca de volátil, que sabemos, no tenemos nada seguro. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos en el crecimiento, bien pensado, bien planeado, y bueno, y que sea sustentable principalmente. Ahora, ¿ha venido creciendo el boxeo? ¿Hay cada vez más personas que están incursionando en este deporte? Sí, a partir de los 90, cuando fue que Sport City y Sport World metieron rines y gimnasios de boxeo a los gimnasios.
el boxeo pasó de ser de un nivel bajo a un nivel alto y se hizo más fitness. Entonces empezaron también a haber mucho más gimnasios de box en todas zonas, ¿no? De todos los niveles, bajo, medio, alto, y no precisamente para subirte a pelear y ganar y ser el campeón del mundo. Como te decía hace rato, es algo de un deporte muy completo donde la gente le gusta, yo les digo en determinado momento en las oficinas, ¿no? O sea, lo decimos de broma y en serio, ¿no? De repente siempre hay un jefe o un compañero o alguien, hasta puede ser esposa o esposa, que dices, ay, ya tengo ganas de darle. Entonces como que le pones ahí la foto, te lo imaginas y en lugar de darle y te descargas y le das al costal. Creo que hasta en un centro de trabajo es buena terapia, ¿no? Para poder desfogarse. Entonces creo que eso ha ayudado mucho y se ha diversificado y la parte fitness del boxeo ha crecido hasta más que la parte de los boxeadores profesionales, ¿no? Antes estábamos o dependíamos de los ídolos, ¿no? Sí. Que si tenemos un ídolo, toda la gente ve y cuando hay una pelea de Chávez o del Canelo es cuando nos entra la locura por el boxeo, ¿no? Pero ahora no, ya es más estable, más de siempre, como un buen deporte. ¿Y tú boxeas? En algún momento sí entrené y por alguno de los mejores. Mi papá nos ponía, no, boxearme el ring no nunca, pero sí aprendí a dar algunos golpes y todo. Y en temporadas me meto un poco al box. Y en temporadas mucho tiempo estuve súper metida al trabajo y tampoco me daba mucho tiempo. ¿Tus hermanos también boxean? Más o menos igual que yo. Sí. Mi hermano a lo mejor un poco más, porque ya sabes, los hombres, mi papá, tienes que aprender box y cómo es. Entonces, pero también nada más como por hobby, por conocer, por saber, porque pues estábamos ahí involucrados, ¿no? ¿Y tu papá boxeaba? No, mi papá era un poquito... Mi papá sí le hubiera gustado. Sí. En estos juegos de hermanos se peleaba un poco con mis tíos cuando eran niños. Y mi abuelita le dijo, no, tú no, porque si así los haces a tus hermanos, ahora teniendo herramientas y todo eso, no lo dejó practicar boxeo. Sin embargo, pues tanto ves que vas aprendiendo, ¿no? O sea... ya estás totalmente, leemos las peleas, todo, cómo van. Es el mundo en el que crecimos, en el que vivimos, en el que estamos, entonces, sí. Aunque no lo practiques, lo conoces bastante bien. Muy involucrados en todo el tema del box. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema con esto que ha venido, desde hace relativamente poco, muchas de las empresas están mucho más enfocadas a crear sus consejos y esto tiene que ver en cómo, si de la primera generación a la segunda, hay un 30% de que las empresas empiezan a diluir, ¿no? Uh-huh. Y de la segunda a la tercera generación, entre el 10 y el 15%. Ustedes son la tercera generación. Uh-huh. Y una generación muy peculiar. ¿Por qué? Porque vienen de su abuelo Cleto Reyes, donde tiene a su familia, pero el único que se queda con Cleto Reyes es tu padre, uh-huh. Y de ahí vienen 3 hijos, ¿no? Y ahorita van con la cuarta generación. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es que han venido involucrando a sus hijos en el negocio? Uh-huh. No sé si los tiempos han cambiado. Normalmente, en la época, por lo que comentas, ustedes se involucraron mucho en el negocio e inclusive están en el negocio. Crecieron entre máquinas, gente, hasta los guantes en la cuna. Pero ¿qué tanto tus hijos y los hijos de tus hermanos han estado inmersos en el negocio? Ajá, pues sí, ha sido totalmente diferente, pero yo creo que no es, o sea, por eso son como diferentes etapas del negocio.
A nosotros yo platicaba, decía, mi papá tuvo una gran fortuna que no se da en cualquier lado, donde sus hijos, yo ingeniero industrial, mi hermana licenciada en comercio internacional y mi hermano en sistemas, todos nos adaptamos y cupimos bastante bien en el negocio. Sí. Y sin que mi papá nos obligara, cada quien eligió su carrera y es algo que suerte tuvo mi papá. Pero no siempre se da y no normalmente se da esto, ¿no? Hay quienes les gusta el turismo, el chef, o sea, cosas que nada tienen que ver, el arte, vete a saber, ¿no? Entonces, creo que ya nuestros hijos, y estamos trabajando en modificar el protocolo familiar para la cuarta generación, que somos como un híbrido, o sea, aunque somos la tercera generación, es una sociedad de hermanos que normalmente es la segunda generación. Sí. Ahorita la cuarta generación va a ser una sociedad de primos que normalmente es la tercera. Pero bueno, aquí ya son cosas muy diferentes y creo que lo más importante para esta generación que ya no estuvo tan pegada al negocio son los valores que les damos como padres, la educación y el que sabes que, o sea, puedes trabajar en donde tú quieras, hacer lo que tú quieras, aprender, digamos, cosas básicas de administración, ser un buen socio, en determinado momento prepararse para poder estar en el consejo de administración, para dar guía y dirección a la empresa. Si quieren trabajar en la empresa, ok, bien, pero tienen que cumplir 1, 2, 3, 4, 5 requisitos, ¿no? Uno de ellos es como trabajar en empresas externas de buen nivel, de 3 a 5 años, para que aprendas y puedas llevar, digamos, esta experiencia a nosotros, ¿no? Yo en algún momento trabajé 1 año en una empresa alemana que me dio una visión y una oportunidad de ver una fábrica de primer mundo, porque era una empresa de automotriz, de autopartes, alemana en México. Oye, o sea, ves diferente, ¿no? Cuando nosotros cambiamos de nave y todo y ves así todas las paredes grises y dice, ¿qué no podemos pintar? Porque eso es deprimente. O sea, sí. Entonces ya nada más cambiarle pintar, te cambia el ambiente, el humor de la gente, de los que estamos ahí trabajando, ¿no? Entonces mi papá así como que, bueno, está bien, y ya, se pintó, ¿no? Entonces ya vas viendo y tú vas a la fábrica y dices, aunque no se ha repintado muy seguido, pero bueno, está bonito, ¿no? Y la empresa alemana, bueno, ¿para qué te cuento todo lo que metían? Y eran bodegas, naves rentadas, ¿no? Pero bueno, es cosa que aprendes cuando estás fuera de otras empresas y que te marcan un poquito el camino a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar. Entonces ellos que trabajen en empresas de alto nivel y todo eso creo que puede sumar mucho si en determinado momento quisieran regresar a trabajar y todo, que sea por convicción. Y si no, pues nada más que sean buenos socios, que se preparen, darles esas herramientas y esa semillita de pon el negocio que tú quieras, como tú quieras, que sea tuyo, haz lo que que a ti te guste, ¿no? Mi abuelo, si Cleto Reyes fue exitoso, fue porque el boxeo era pasión de mi abuelo, después se convirtió en la pasión de mi papá y bueno, nosotros ahí también nos heredaron pasión por la forma en que vivimos y trabajamos. Pero no hay garantía, ya nuestros hijos ya no vivieron eso. Entonces claro, ellos tienen que trabajar y hacer lo que les guste y lo que les apasione. Y las reglas para que ellos sean autosuficientes, sean personas de bien, creo que eso es lo que nos corresponde, que si en determinado momento quieren poner negocio, empresa y otra cosa, órale, va, ¿no? Tienen las bases de educación, a lo mejor tienen un poquito de capital, pero ellos también tienen que buscar la forma de encontrar otro capital, porque pues no se trata de, ya llegó este dinero y hago mi emprendimiento, no funciona, se fue a la basura y luego otro y así me dedico a gastar el dinero, pues no, o sea, tienes que también demostrar que es un buen proyecto y todo y buscar financiamiento de varias partes, como cualquiera lo hace, ¿no? Pero claro, ya tienen mucho más herramientas. Eso es lo que nos corresponde, creo yo, a nosotros como padres para la cuarta generación, en lo que estamos trabajando.
¿Y hacia dónde va Cleto Reyes? Es decir, en esta transición a una cuarta generación, pero ¿qué tienen visualizado para que siga creciendo Cleto Reyes? ¿A dónde va? ¿Van a tener una diversificación de productos? ¿Van a agregar más? ¿Hacia dónde va? Hace mucho tiempo hacíamos equipo para karate, justo cuando empezó. Wow. Y entonces decía, y la verdad es que no me gustaba lo que hacíamos, como que se me hacía así muy, no me gustaba tanto. Y le dije, pa, cuando satisfagamos todo el mercado de boxeo, nos metemos a otros deportes, ¿no? Entonces, creo que el boxeo todavía no se nos acaba. Sí, ya estamos viendo y hemos metido deportes del karate, un poco de producto para las artes marciales mixtas, deportes de contacto que son como los hermanitos del boxeo, sí, ¿no? Entonces aquí sí, también hemos incursionado un poco en licenciamiento para ropa, siempre cuidando que la calidad sea como la premisa de la marca. Entonces, todo lo que venga, siempre cuidando mucho la calidad. Ese poner el nombre de México en alto y decir que lo hecho en México está bien hecho. sí. Creo que fuimos, antes de que fuera la campaña del gobierno, nosotros fuimos pioneros en eso. Bueno, nuestro guante tenía el Cleto Reyes y en esta parte decía hecho en México. Sí, sí. Mucho tiempo fue, ¿no? Entonces había gentes que no sabían que eran Cleto Reyes, pero yo quiero mis guantes hecho en México, ¿no? Entonces ya después sale toda la campaña, pero bueno, eso, siempre y cuando sea cuidando esos lineamientos, todo lo que sea para crecer, va bien. Y la sustentabilidad, ¿no? Que sea un crecimiento seguro, con innovación, con cambio, adaptándose a las nuevas generaciones, a los nuevos cambios. Ese ha sido, por ejemplo, un gran reto. Es un guante de tradición que lo usaron boxeadores de antaño y que se tiene que ir adaptando a las nuevas generaciones, a los nuevos gustos, ideas de los nuevos chavos que están, para no perdernos. Queremos seguir siendo el guante de los campeones que inspira campeones, no de boxeo, sino de lo que quieran hacer en su vida. Creo que para ahí vamos. Está increíble esta parte de seguir inspirando y seguir creciendo este deporte donde todo mundo podamos tener acceso a poder hacerlo, ¿no? A poder jugar, bueno, no sé si jugarlo, practicarlo, disfrutarlo y qué mejor que con unos guantes Cleto Reyes. Sí. Eso. Muy bien. Bueno, pues quiero agradecerte, Malena, el que hayas estado aquí con nosotros, el poder compartir esta gran historia de Cleto Reyes que sigue perdurando y seguramente va a seguir creciendo porque lo hecho en México y artesanalmente no tiene precio. Sí. Muchísimas gracias y de verdad me encantó esta plática, haberla compartido contigo. Muchísimas gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por quedarse y estar escuchando esta gran conversación en Una Nota Bárbara con Cleto Reyes. Gracias. Si te han estado gustando estos episodios, por favor, suscríbete, dale like y comparte. Acuérdate que siempre escuchamos lo que nos escribes.